Hola, ¿qué tal? Que la luz del Todopoderoso lo guíe, lo ilumine, lo guarde, lo proteja a usted como también a toda su familia. Hoy yo quería hablar sobre la sujeción de Dios a nuestras actitudes. Dios está sujeto a mis actitudes para Él bendecirme. Muchas veces pensamos que la bendición es algo que llega automáticamente y no es así. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para llamar la atención de Dios y que Él pueda obrar en nuestras vidas. Si yo no hago mi parte, con seguridad Dios tampoco hará la de Él. Y eso lo vemos nosotros ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en el milagro que sucedió en el paralítico. Capítulo 2, versículo 1 dice así: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Usted se da cuenta que ellos no se dejaron vencer por el obstáculo. Hicieron algo diferente para llamar la atención del Señor Jesús. No aceptaron regresarse con el paralítico de la misma manera como él se encontraba. Dice en el versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos. O sea, Él ve nuestra fe a través de las actitudes, a través de los hechos, no de las palabras, y sí de los hechos. Y dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilla, ¿verdad? Fue indispensable que ellos manifestasen, mostrasen la fe que tenían de que Jesús podría hacer el milagro. Esa misma fe que Él espera que usted y yo manifestemos en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, en el momento de la enfermedad, en el momento en cuando todo es contrario a nosotros. Quizás estamos enfrentando momentos difíciles y en vez de manifestar nuestra fe, nos quejamos, murmuramos, criticamos, nos desanimamos, pero esto no va a resolver nada. Es el uso de la fe, la manifestación de nuestra fe, la que nos traerá respuestas, milagros, la que hará que Dios obre en nuestras vidas. Aquí en el caso, Jesús dice que viendo la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Allá en el versículo 9, como algunos murmuraban diciendo que quién era él para perdonar pecados, Jesús dijo: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y ahí en el versículo 11 dice que el paralítico se levantó. Y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Pero aquel milagro extraordinario sucedió por la manifestación de la fe. Aquel milagro extraordinario sucedió porque no se conformaron solamente con acercarse a Jesús, sino que ellos usaron la fe, manifestaron la fe y el milagro se hizo realidad. Dios quiere hacer un milagro. Aquel milagro que deseamos tanto ver sucediendo en nuestras vidas, Él quiere hacerlo. Pero hay un requisito: que nuestra fe sea manifestada a través de hechos palpables. Dios le bendiga, un fuerte abrazo y mañana regresaremos con una nueva píldora de la fe. Hasta pronto.